pronto se escuchará Buenas Nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar Buenas Nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Gloria a Dios. Y cuando la palabra nos dice que hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado, entonces la palabra buscar en primer lugar a Dios, en primer lugar se refiere a renunciar y abandonar a todo lo malo. Por eso dice aquí la palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, cuando el Señor nos invita a buscarle, está primeramente invitándonos a renunciar a todo aquello que es iniquidad, a todo aquello que es pecado, a todo que es malo, a renunciar, a abandonar, a dejar todo lo malo y poder acercarnos a Dios. Santiago lo describe de esta manera: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo nos acercamos? Abandonando, renunciando, dejando todo lo malo. Gloria a Dios. Pero también cuando hablamos de buscar a Dios, es acercarse a Él, perseverar también ¿en qué? Ahora en sus mandamientos, ¿verdad? En la palabra que Él nos ha dejado para que la podamos cumplir. Y por eso hablamos de lectura y obediencia a la palabra de Dios. Pero también hablamos de comunión, por lo tanto hablamos de oración. Hablamos también de perseverancia, entonces hablamos de asistencia a la casa de Dios para poder alabar y adorar a Dios. Y también hablamos de involucramiento para poder servir a Dios. Y dice la Escritura: buscad a Jehová mientras puede ser hallado y amarle en tanto que está cercano. Bueno, entonces vamos a desglosar esta parte, porque ¿cuáles son las causas o cuáles son las razones por qué dice la Escritura mientras puede ser hallado? No es que Dios se va a ir lejos de viaje, ¿verdad? No es que Dios se va a ausentar de nosotros. Él siempre va a estar ahí presto y dispuesto. Cuando el ser humano diga Señor, allí estará Él para poder escuchar nuestra voz y para poder atendernos. Pero hay causas que definitivamente hacen que no podamos buscar a Dios. Y vamos a ir por las más prácticas, las más fáciles, y luego vamos a irnos a lo más profundo. Lo primero, quiero que veamos un pasaje en Mateo 24:20 y se dé cuenta de lo que el Señor mismo, con sus propias palabras, está diciendo. Mateo 24:20, lo remarca acá. Dice la palabra de Dios: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿De qué está hablando acá? Está hablando que cuando sea la prevaricación o abominación desoladora de lo que habló el profeta Daniel, que está en el verso 15, dice: el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida
no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué está diciendo esto? Porque para poder huir de un lugar es más fácil si no está lloviendo, ¿verdad? Si no es un tiempo de invierno o de caída de nieve. ¿Y por qué dice, ay de las que estén en cinta? No porque sea pecado que estén en cinta, sino que no es más fácil cuando una persona no tiene, ¿verdad?, esa desventaja de llevar a un niño en su vientre. Es más fácil correr. Una mujer embarazada con 9 meses de embarazo no va a correr lo mismo que una persona que no tiene nada, ¿verdad? Entonces, por eso está diciendo de ventajas. Entonces hay situaciones en las que es más fácil huir, en este caso. Pero cuando hablamos de buscar a Dios, por eso dice la Escritura que la mujer soltera pues tiene la libertad y la facilidad de servir a Dios. La casada pues tiene otras inconveniencias y tiene que hacer un mayor esfuerzo. Entonces no es lo mismo una mujer soltera que una mujer casada con 8 meses de embarazo y aparte otros 3, 4 hijos detrás. Se complica más. Entonces va a haber un tiempo en que ya no va a poder, cuando sea el momento del parto, va a tener un tiempo prenatal y postnatal, ¿verdad? Entonces ahí no va a poder ni trabajar, ni mucho menos ir a la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Antes, no debe perder ni un solo día para poder buscar y servir a Dios. Y cuando habla de invierno, hermanos, cuando hay tiempos tan difíciles, especialmente en aquellos climas severos donde hay mucha nieve, mucha lluvia, inundaciones. Usted ha visto en la televisión que hay lugares, bueno, por el calentamiento global todo está distorsionado. Hay lugares donde hay sequía y se está muriendo todo porque no hay lluvia, pero en otros lugares hay excesos de lluvias y de igual manera se están muriendo por el exceso de la lluvia. Gracias a Dios nosotros no hemos padecido esto, aunque nos hace falta un poco la lluvia, pero no tenemos esa inconveniencia. Entonces, cuando se puede, de una manera física y por cuestión de tiempo, tengo la oportunidad de hacerlo, no debo perder la más mínima oportunidad de hacerlo, porque no sé cuándo va a venir un tiempo en que no se va a poder hacer. ¿Se acuerda usted de la pandemia que ya se pasó? Y hablando de eso, hay que tener mucho cuidado porque ahorita hay muchos enfermos y hay que cuidarse para no enfermarse, ¿verdad? Pero hablando de esta situación, ¿se acuerda cuando dijeron ya no se pueden reunir? Mucha gente que no iba al culto ahora deseando ir a la iglesia cuando ya no se podía. Y cuando se podía, no buscaban a Dios. Todo cruzado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Mientras puede ser hallado, mientras tengo la oportunidad, mientras Dios me da vida, lo puedo hacer y me da oportunidad. Estamos hablando solo del tiempo, pero hay otras causas. Por ejemplo, enfermedad. No es lo mismo una persona sana que una persona enferma. Hay enfermedades que se pueden sobrellevar y uno puede seguir trabajando, estudiando, asistiendo a la casa de Dios, pero hay otras donde se queda postrado y ya no puede. Y cuando ya está postrado, hay muchos que lamentan y dicen, ay, yo quisiera ir, yo quiero ir al culto, yo quiero hacer. Pero cuando estaba joven, cuando estaba sano, no le buscaba. Por eso dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ahora vamos a algo más. Eclesiastés, ese sí se lo saben muy bien de memoria, 12:1, pero se lo voy a leer literalmente aquí en la palabra. Dice la palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La Biblia dice también, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Pero hay personas que ya con 85 años, que están más del lado de la tumba que del lado de la vida,
Ahí es cuando quieren buscar a Dios, pero los otros 80 años los desperdiciaron en el mundo. Pero ¿qué dice aquí? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es decir, mientras tengo salud, mientras tengo fuerzas, mientras tengo la oportunidad, debo darle con todo, para que cuando ya no se pueda, no tenga nada que lamentar, sino darle gracias a Dios, porque cuando pudo, lo hizo. Amén. Y poder recordar todas las experiencias y todas las cosas que Dios le permitió hacer, ¿verdad? Y va a pasar por su mente todas las imágenes de todas las cosas en las que se involucró y estuvo ahí presente y pudo servir al Señor. Dice aquí, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque una persona de mucha edad, con enfermedad, con achaques y dificultades, ya no va a tener el mismo gusto, ni la misma oportunidad, ni la misma bendición que de una persona que es joven. Entonces, por eso es que hay que aprovechar la oportunidad de poder buscar a Dios mientras se puede. Amén. Hay otras situaciones mínimas como inconvenientes o emergencias y no voy a poder. Pero si he estado siempre, no me voy a sentir mal, ni tampoco le voy a fallar a Dios, ¿verdad? Si tengo una emergencia, tengo un inconveniente, pero como siempre he estado ahí, entonces no hay problema. El problema es no haber estado y cuando quiere estar, no puede. O aquellos que han sufrido también un caso fortuito, como se dice, ¿verdad? Un accidente, una cuestión así, que hasta ahí llegó, nadie sabe hasta dónde puede llegar y decir, hasta aquí llegué. Y de ahí en adelante ya no se puede. Por eso es, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Gloria a Dios. Ahora veamos aquí, volvemos al pasaje original, donde iniciamos, donde dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Cuando dice llamarle en tanto que está cercano, acuérdese que Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si yo me acerco a Dios, Dios se va a acercar a mí y va a ser más fácil, ¿verdad? Voy a tener libertad espiritual, voy a tener comunión con Dios, se me va a facilitar, porque estoy viviendo en el Espíritu, en un nivel espiritual aceptable, favorable, y no voy a tener complicaciones. El problema es cuando una persona se va alejando y su corazón se va endureciendo. Oiga lo que le digo. Su corazón se va endureciendo, entonces ya no, dice, hoy hay culto, ay, pero tengo sueño, estoy cansado, tengo pereza, hoy estoy indispuesto, hoy mejor otro día. Y hay problemas, porque el corazón y la vida ya no tienen la disposición que tenía antes. Que no importa que llueva, que truene, que relampaguee, que esté enfermo, que esté cansado, que tenga sueño, pero ahí estaba. No solamente en el culto, sino aún en la vigilia, en el ayuno, en cualquier actividad cerca o lejos. No había problema porque había disposición en el corazón, había esa libertad espiritual. Entonces nada lo detenía. Ahora cualquier cosa lo detiene. Ese es el problema, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier excusa, cualquier situación pequeña lo detiene y por eso llamarle en tanto que está cercano. Mientras yo siento que Dios está ahí, que Dios escucha mis oraciones, que yo me gozo en su presencia, hay que aprovechar esa oportunidad. No hay que dejar que el corazón se engrose, se endurezca, que el corazón, hermano, se vuelva duro y ya no sienta, ya no quiera reaccionar, ya no reaccione a la presencia de Dios.
Hay muchas cosas que usted tiene que ejercitarlas siempre, ¿verdad? Si usted es una persona muy pasiva que no se mueve pronto, puede tener problemas en sus articulaciones porque no tiene ejercicio, no tiene movilidad. No es como las personas que siempre están activas, siempre van a estar bien. De igual manera, en todas las cosas. Por eso dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero el ejercicio en la piedad para mucho aprovecha. Entonces usted y yo nos tenemos que ejercitar en la piedad. ¿Cómo voy a mantenerme activamente en oración para no desmayar, para no endurecerme? Orando siempre. Cuando deje de practicar la oración, se va a endurecer. Entonces, en lugar de sentir la presencia de Dios, en lugar de derramar de su alma, su corazón y sus lágrimas en la presencia de Dios, en lugar de disfrutar una comunión y una libertad espiritual, lo que va a tener es sueño, pereza, y ya no va a querer, y ya no va a poder. Y cada vez que lo intente, siempre va a haber algo que lo detiene. Nos debe preocupar cuando usted podía hacer algo y después ya no lo puede hacer. Amén. Es preocupante cuando podía hacer algo y después ya no lo puede hacer. Por eso es que mientras pueda ser hallado, mientras yo pueda sentir que ahí está Dios. El pueblo de Israel se alejó tanto de Dios que cuando oraban a Dios, Dios le dijo: cuando ores, mis oídos estarán cerrados, el cielo estará como acero, ahí no va a pasar nada. Qué triste, qué duro, qué difícil que cuando reaccione y quiera, ya la puerta está cerrada. Por eso es mientras pueda ser hallado. Gloria a Dios. Ahora vamos, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No dudemos de acercarnos a Dios, renunciar a lo malo, pedir perdón, porque Dios es amplio en perdonar. Oiga eso. Dios es amplio en perdonar. Eso tampoco quiere decir que usted y yo vamos a abusar de fallar, de pecar, de hacer lo malo y volver acá otra vez como que nada pasa. No, sencillamente entiendo que Dios, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, Él es capaz de perdonar al más vil pecador. Y que si alguien se equivocó, como dice la Escritura, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo su Hijo, y que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que en el pensamiento, en el accionar o en la omisión, el no hacer, etcétera, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también le resulta pecado. Entonces, antes que eso se agrave, se complique, mejor debo acercarme a Dios y reconocer la condición en que estoy, que Dios la sabe, que Dios la conoce y no la puedo ocultar, y de nada sirve ocultarlo, ¿verdad? Entonces, acercarme a Dios, más que el pastor, más que los hermanos, más que los familiares, más que el mejor amigo, más que cualquiera que nos conozca, Dios lo sabe todo. Y aunque no lo sepa nadie en la tierra, pero Dios lo sabe. Y entonces es mejor resolver esa situación, porque la Biblia dice que Dios es amplio en perdonar. No hay nada que Dios no pueda perdonar si hay un verdadero arrepentimiento. Solo hay un pecado de muerte que es imperdonable, que la Biblia dice que todo pecado contra el Padre o el Hijo será perdonado, pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta vida ni en el siglo venidero. Y por eso ahí sí tenemos que tener mucha reverencia, mucho temor de Dios, y no meternos a ese problema, ¿verdad? Porque blasfemar es deshonrar, atribuir las obras a otro que no es. Y la explicación clara está cuando el Señor fue y echó fuera un demonio
Y entonces los religiosos, por los celos, la envidia y por quererlo dejar mal, decían: por Belcebú, por el diablo, por el príncipe de los demonios, echó fuera ese demonio. Y Jesús hizo la aclaración: si el diablo echa al diablo, su reino no permanece. Así que desde la lógica humana, sus conclusiones están mal. Primero. Y luego dijo: y sus hijos, ¿por quién echan fuera los demonios? Ellos serán sus jueces en el día del juicio. Y fue cuando hizo la aclaración: toda blasfemia, todo pecado contra el Padre o contra el Hijo le será perdonado, pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado, ni en este siglo, ni en esta vida, ni en el siglo venidero. ¿Por qué? Porque estaban atribuyendo las obras de Dios al diablo. Estaban diciendo que lo que Dios había hecho, el diablo lo estaba haciendo, lo cual no puede ser. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros pues ya vamos a ese campo peligroso. Pero de ahí, todas las demás cosas. Si usted viene a la sangre carmesí, si usted viene a pedir misericordia, Dios será amplio en perdonar. Solo que también hay que saber que todo tiene un límite. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.